Muy buenos días, Boker todo, Baruch Hashem, Good Shabbat, Shabbat Shalom, Baruch Hashem, ya llegamos a Shabbat y estamos en la parashá Jukah. Y anoche, pues no le pude transmitir la clase que teníamos, tuvimos que transmitir otra, ya que mi computadora, la otra estaba estabilizando. Y pues le hablé que esta mañana íbamos a tomar entonces el shiur, la clase de anoche, por favor de Hashem. Vemos que, como ven, el título es La razón de los secretos de la Torah. Muchas personas se tienen dudas, preguntas, por qué pasan ciertas cosas. Vemos que la parasha esta semana habla de la vaca bermeja, ¿sí? Y nos habla de ciertas cosas. Y como seres humanos, el ser humano a veces se pregunta, se cuestiona cosas que realmente van a terminar siendo realmente catástrofe para su propia vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos limitados y Akadosh Baruj Hu es infinito. Por eso es la importancia de tener emuná y tener bitajón, tener fe y confianza en Akadosh Baruj Hu. ¿Por qué? Porque sabemos que todo lo que pasa alrededor del mundo tiene una justificación y todo lo que Hashem hace con su creación es justo. Él no hace nada para dañar a la creación. ¿Sí? Muy bien. Así que vemos que en Números 19, 1, 2, Bamisbar 1, del 1 al 2, nos dice la Toira, vaya a ver Adonó el Moshe de Aarón Lemor. So que habló Hashem a Moshe y Aarón. So juká a Toira Hashem tezivá Adonó el Lemor de ver el Ben Israel, Bejikut, Eleja, para Adumá, Temimá, Asher Eiva, Mun, Asher Loa, Alea, O. Gracias a Dios. Baruch atah Adonai, Eloheinu, Melech haolam, Shakor Nievebaro. Y vemos que la misma de la vaca bermeja es un Hog, ¿sí? Hog es un decreto que no tiene explicaciones para la mente humana. Y tratar de comprender, sí, tratar de indagar en ciertos asuntos realmente no es saludable, ¿sí? Porque la persona puede llegar a caer hasta Harpe Shalom, a perder, sí, su cordura, ¿sí? A llegar a volverse loca, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sabiduría que Hashem le da, que nos da, nos otorga a nosotros, o la conocimiento es limitada, ¿sí? Limitada. Y hay algunas misbos que nos resultan lógicas y cuyas razones, ¿sí? Nuestro corazón puede llegar a entender, ¿sí? Por ejemplo, toda persona comprende que para una sociedad pueda funcionar con paz y equilibrio es necesario evitar realizar determinados actos, ¿sí? Que pueden alterar o afectar el nivel de vida comunitaria. Así que, por otra parte, vemos que hay algunas misbos que entran en la categoría de Job, ¿sí? Sobre las cuales no recibimos razones ni explicaciones y quien intenta llegar a sus raíces enfrenta serias contradicciones. Es decir, que entre los decretos que trae la toira se prohíbe la prohibición de vestir chanel. Chanel es la mezcla que se hace de lana y lino, ¿sí? La misma prenda, que una persona puede utilizar una prenda con lana y lino a la misma vez. La prohibición de comer junto carne y leche, la nidad y la misbah de la vaca bermeja. Básicamente, esta misbah, ¿sí? Consistía en esparcir, ¿sí? Esparcir las cenizas. El sacerdote, el Cohen, ¿sí? Purificaba a la persona que estaba purificado por un muerto que había sido, ¿verdad? Que había contacto, había hecho un contacto con un muerto, ¿sí? Al cabo de 7 días, ¿sí? Y quien no era meticuloso en cumplir con esta misma, ¿sí? Merecía en aquel entonces la pena de care, que es la desconexión con la raíz del alma, ¿sí? Así que vemos que hay una pregunta. El sumo sacerdote, bueno, el sumo sacerdote o el juez purificaba, ¿sí? La persona tiene que ser pura y tiene que purificaba a la persona impura y esa persona sin purificaba tenía que vestir sus ropas y tenía que iba a estar impuro hasta la medianoche, ¿sí? Lo mismo ocurría con la persona que sacaba las cenizas. Tenía que ser una persona pura y sacar las cenizas hacia afuera, al lugar que Hashem eligía, y entonces esa persona
quedaba también impura y tenía que hacer el mismo proceso, lavar su vestimenta, sí, pasar por el proceso de misvé y entonces quedaba puro después de la medianoche, ¿sí? Así que quienes preguntan por qué razón, vemos que la paracha de Cora, sí, que fue la paracha de la semana pasada, está justapuesta con la paracha Jucá, que comienza refiriéndose a la misma de la vaca bermeja. Porque, como sabemos en la Toira, nada es casualidad. Eso todo tiene un mensaje y por lo tanto vemos que esta unión que se encuentra tiene un sentido y viene a enseñarnos algo importante. Explica nuestros ajamí, nuestros sabios, que la parashá Cora, ¿sí? Fue unida con la parashá de esta semana Jucá, que en ocasiones se lee Jucá Balak, ¿sí? Pero en este año se lee Jucá solamente sola. Así que vemos que Hachén lo hizo porque Cora se burló de la misma de la vaca bermeja, que es una joven, ¿sí? Que no tiene explicaciones, dado que que la ceniza de la vaca bermeja purifican al impuro e impurifican al que está puro, ¿sí? Así que vemos que todavía, ¿verdad? No podemos entender esto y realmente no queremos indagar en un tema muy amplio porque realmente sería imposible poder determinar. So, Hashem, ¿sí? Nos está diciendo también aquí, ¿sí? Que no tratemos de cuestionar lo que Él nos ordena, ¿sí? Que no cuestionemos. Lo peor que existe es cuando una persona no confía en el Señor, ¿sí? Y pone su confianza en otras cosas, ¿sí? Entonces, la persona que Hashem dice, haz esto, ¿sí? Hay momentos que puedo entender la misma, hay momentos que no puedo entender la misma, ¿sí? Pero en ese momento que no puedo entender la misma, yo tengo que tener tengo que tener fe en el Creador, ¿sí? Que todo lo que Él está haciendo es para bien porque Él es un Dios bueno, ¿sí? Así que la Parachajuca viene enseñando que aunque la persona también, que se burlan de quienes cumplen su servicio divino, hay personas que aunque las personas se burlen de nuestro servicio hacia Kadosh Baruj Hu, de todas maneras es preciso mantener nuestra emuná firme y no dejarse llevar por las palabras vanas de los herejes, ¿sí? Recordemos que muchas personas alrededor del mundo, ¿sí? Atacan al pueblo de Israel, ¿sí? Ya sea tratando que el pueblo caiga en idolatría, que se aleje de la toira, que se aleje de las misbot, e inclusive que se aleje de cada grupo. Porque la persona que se aleja, un yehudí que se aleja de la toira, se aleja del Creador, ¿sí? Porque no tiene instrucción, ¿sí? La persona decidió no escuchar a Dios, ¿sí? Y entonces ahí el Yesera lo que hace es, muy bien, aquí tengo la oportunidad de aprovechar esta, ¿sí? Y aparta a la persona, ¿sí? Lo hace caer en placeres, en deseos, y el yehudí empieza a mirar todo lo que hacen los no judíos, y le atrae la atención, y por qué yo no puedo hacer esto, y por qué ellos pueden hacerlo, y por qué esto, y por qué lo otro, y para aquí, y para allá, ¿sí? Lo que no comprenden muchos yehudí es que somos un pueblo especial, un pueblo apartado de las demás naciones. Así lo hizo Hashem, te he apartado de todas las naciones para ser tu Dios y tú ser mi pueblo, ¿sí? Sí, entonces tenemos que saber, ¿sí? Que a pesar de que las naciones, ¿sí? Hashem las creó, muchas de las naciones no creen en él. Se creen en otros dioses, en otras deidades y en otras cosas, ¿sí? Así que un yehudí siempre debe aprender a confiar en aquel que nos liberó de Misraim y mirar siempre las bondades, las misericordias y la compasión que Hashem nos pide. Lo mismo cuando usted hace una tefilo, cuando hace plegaria, cuando hace un rezo, ¿sí? Hay una persona que preguntó, ¿sí? Si se habla Hashem, pues él va a responder lo que le pedimos, ¿no? Pedir a Dios no es de que exigencias, ¿sí? Ni porque la buena conducta, ni porque sea buena persona, ni porque haga buenas cosas. No, eso no depende de eso. Cuando uno le pide a Kadosh Baruj Hu, le pide por misericordia y compasión, regalos, ¿sí? Que no merecemos tampoco, ¿sí? No porque hago una bondad significa que merezco algo, ¿sí? Ya con hacer la bondad, ya hice algo bueno en mi vida y eso me ayuda
a mí a crecer. ¿Sí? Entonces, pensar que hay personas que quieren hacer cosas buenas para que Dios le dé cosas. ¿Sí? Ya con hacer cosas buenas, ya estás haciendo, ya tienes un gran regalo. ¿Sí? Ya tienes, ¿sí? Tienes bondad en tu vida, tienes una buena cualidad. Entonces lo que necesitas es que ampliar. ¿Sí? No dejarla en el mismo lugar, sino ampliar más, ¿sí? Buscar más, ¿sí? Hay personas, cuando una persona tiene hambre de Torah y sigue estudiando, tiene hambre de Akadoro, sigue. Pero esa persona no está pendiente de lo que Dios le da, sino a lo que puede aprender, lo que puede recibir y que puede transmitir, puede dar, ¿sí? A los demás, ¿sí? Bueno, dice un buen tema, un buen consejo judío de un sabio. Dice, ¿sí? Que es importante, es más importante, ¿sí? En nuestra vida. Bueno, después se lo digo porque ya se me fue. Pero es más importante, hijos, en nuestra vida, ¿sí? Es servir a cada uno. La persona mejor dicho, la persona es mejor, ¿sí? Dar un ejemplo que un consejo. Eso fue lo que escuché. ¿Sí? El ejemplo es más valioso que un consejo, porque hay personas, ¿verdad? El ser humano habla mucho, pero es todo lo diferente a todo lo que habla. ¿Sí? Es cuando usted lee en las noticias algo, cuando viene, otra noticia dice una cosa, otra dice otra dice otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el mundo ve a un lado diferente, ¿sí? Así que tanto este decreto como todos los hukim de la Toira le permite a la persona entender que en el mundo existen cosas que entran en la categoría de todo. ¿Sí? Decretos cerrados e incomprensibles, ¿sí? Como en el caso que a veces vemos que un sadik, ¿sí? Un justo, ¿sí? Un sadiquín a quien las cosas le salen mal, o los malvados que aparentemente tienen éxito, ¿sí? Pero acá Kadosh nos dice, cuidado, que no envidies al malvado cuando prospere. Porque ese malvado Hashem que le está dando todo por algún motivo. Puede ser para alejarlo, porque esa persona Hashem encontró que no tiene nada que le interese. ¿Sí? Esa persona tiene egoísmo, tiene avaricia, tiene arrogancia, no tiene humildad, ¿sí? Y esa persona, si sigue en ese mal camino y no cambia y no mejora, va a terminar como Korah. ¿Sí? Por eso es que pues vemos que esta parasha con la otra, ¿sí? Las dos parashot están unidas, ¿sí? Enseñando que tengamos cuidado, que no seamos como Korah de tratar de ir en contra de lo que Hashem hace o que nos ordena, ¿sí? Porque lo entendemos o no. Como hay personas que dicen, pero el sadik, pues le sale todo mal, pues entonces no voy a ser sadik y voy a ser malvado. Porque el malvado tiene más éxito, ¿sí? Tendrás éxito ahora, pero en tu juicio no vas a tener éxito, ¿sí? Lo que vas a tener es fracaso. A pesar de que el judío, el justo, a pesar de que el sadiquín, ¿sí? ¿Verdad? Le pasan cosas malas, ¿sí? Pero tiene que, la puerta hacia nada, menos el malvado. El malvado puede tener éxito en este mundo, pero no tiene parte que no la pasa. Si no, va para el reino, ¿sí? Hashem nos cuida. Así que esas son las cosas muy difíciles de poder comprender, ¿sí? Como una persona justa le suceden cosas malas y al malvado le pasan cosas buenas, ¿sí? Pero cuando la persona sabe y reconoce que su entendimiento es limitado y que no tiene la posibilidad de poder entender todo cuanto sucede en el mundo, entonces le resulta más fácil aceptar con amor el juicio sin cuestionarse más de lo necesario. A veces observamos que una persona inclusive es un Sheyach Mitzvah, que es un enviado para cumplir con la Mitzvah, y vemos que en su camino, ¿sí? Este personaje muere en un accidente de tráfico a pesar de que está escrito que los Sheluhei, el Elohei Mitzvah, no son dañados, ¿sí? Así que también hay personas que cumplen con la Mitzvah de honrar a los padres con gran entrega y a pesar de eso, vemos que estos jóvenes mueren, a pesar que la historia dice
¿sí? Que dice que sobre quien cumple con esa mitzvah, honrar a tu padre y a tu madre para que se larguen tus días. Pero vemos que hay personas que, entienden, cumplen esta mitzvah con esa entrega, con esa fuerza, con ese amor, con esa pasión, pero mueren temprano, ¿sí? Entonces, no podemos comprender. Dice, Hachén dice una cosa y después sale otra. Pero recuerde que nosotros solamente podemos ver parte del panorama, un poquito del panorama. No podemos comprender todo el panorama, ¿sí? Y como no podemos comprender todo el panorama, porque Hachén es el que ve todo claro y completo, pues por eso, ¿entiendes? No podemos comprender cómo una persona que cumple, ¿sí? Una misvá de honrar a padre y madre pueda morir, ¿sí? Pero recordemos que puede haber otras cosas que el es rey le permite ver a cada Hu con más claridad. Como nosotros no tenemos es rey, ¿sí? Por eso es que se nos prohíbe buscar a los demás, porque no sabemos con exactitud qué sucedió. Y aunque estemos presentes del asunto, tampoco en muchas ocasiones no sabemos ni tan siquiera lo que sucedió. ¿Sí? Por eso, ¿por qué? Porque el Yesara ciega a la persona. Y al cegar a la persona, pues, no puede ver. ¿Sí? Así que hay muchos años, ¿verdad? Hace muchos años dice el rabino que el sagrado rabí Rafael Pinto, de bendita memoria, fue asesinado en Marruecos por unos malhechores árabes. Su trágica muerte fue un golpe fuerte para todo el mundo porque Rafael era famoso por su rectitud y absoluta dedicación al estudio profundo de la Torá, hasta tal grado que no salía de su hogar. El asombro fue todavía mayor porque el asesino fue una persona que representaba a la comunidad árabe y muchas veces Rabí Rafael había estado en contacto con ellos por temas de caridad y beneficencia, apoyándolos y brindándoles su ayuda cuando era preciso. Así que de la misma manera, toda la historia del pueblo judío está repleta de hechos trágicos en los que también grandes sadiquí han experimentado terribles sufrimientos. En la época del malvado imperio griego, vemos que fueron asesinados los 7 hijos de Jana delante de sus ojos, del mayor al menor. Y a continuación ella misma se arrojó de un tejado. Cuenta la Gemara que también todos los hijos de Rabí y Ohaná murieron durante su vida. Es como lo mismo. Personas que se preguntan por qué los hijos de Jana, mientras nacían, los hijos de Panina morían. Buena pregunta. Sí. Pero realmente, como no conocemos qué sucedió, pues realmente no podemos indagar y ¿entiendes? Hablar cosas que no sabemos. ¿Sí? Solamente dice el Taná, eso es lo que pasó. ¿Sí? H es justo. Tampoco podemos juzgar a la Panina, posiblemente ella se equivocó, ella debe de hablar con Hannah, que lo que ella estaba haciendo era para que ella sí se animara, pero Hannah no lo vio de esa forma, sino que lo vio como una forma ofensiva, una forma para lastimarla, ¿sí? Entonces, hay muchas razones, puede ser que los hijos de Hannah de Panina no estaban haciendo cosas bien, hay muchas razones. ¿Cómo fue realmente la intención que había en el corazón de la persona? ¿Sí? Porque Hachén se basa en el corazón. Por eso, cuando una persona peca, hijos, una persona, ejemplo, que se enojó bueno, se burló. Hay personas que se burlan y a lo mejor se burló inconscientemente. ¿Sí? Pero si sintió placer, entonces tu transgresión fue intencional. ¿Sí? Porque sintiste placer, deseabas pecar. ¿Sí? Ahora, si la persona pecó, ¿sí? Como es el 7, ¿verdad? 7 veces cae justo y se levantó, se hizo techubá y se avergonzó de su mal camino y trabajó y comienza a trabajar en su, ¿verdad? En su mala cualidad para convertirla en buena, ¿sí? Alejar, con tener control de esas malas cualidades. Entonces, ¿sí? Por eso, cuando la persona dice, buscan riqueza, ¿sabe la riqueza? Busca la riqueza espiritual, ¿sí? ¿Qué vale? La riqueza material. Gente que vive en riqueza material y pensando en cosas materiales. La verdadera riqueza es servir a cada cuerpo con el corazón. ¿Sí? Entre otras. ¿Sí? Pero no es servir. Sí, se necesita parnasá. ¿Sí? ¿Sí? Manutención.
pero tienes que ver en cómo manejas tu dinero. ¿Sí? Porque hay personas que quieren riqueza para otras cosas. ¿Sí? ¿Bien? Por eso a veces nos preguntamos por qué Hashem hizo rico a unas personas y hizo pobres a otras. ¿Sí? No. Hashem sabe. Si Hashem te hizo pobre, es por alguna razón. Si te hizo rico, es por una razón. Si te hizo pobre ni rico, es otra razón. ¿Sí? Muy bien. Así que está difícil realmente realizar, ¿verdad? La realidad suele despertar cuestionamientos de fe que pueden conducir a la persona a la herejía que Hashem no lo permita. Para que el pueblo de Israel permanezca siendo fiel a Dios a pesar de todas las tragedias que no pueden ser comprendidas por la mente humana, vemos que Hashem nos ordenó cumplir los hukim, que son decretos que no entendemos y tampoco podemos tratar de comprender. ¿Sí? Cuando hay personas que fallecen, hijos, alguien. Muchas personas dicen, pero era una persona buena, ¿y por qué murió? Eso es cuestionar a Carlos Suárez. Por eso decimos, Baruch Dayan, bendito es el juez justo. Punto. ¿Por qué murió? ¿Por qué razón? Y pones a pensar que a lo mejor había un decreto, que había hecho algo mal, que sea, no. Esa fue la decisión de Carlos Suárez. ¿Sí? Hay personas también que se quitan la vida, la eutanasia. Sí, porque allá la corte la aprobó y ya piensan que eso lo permite cada cuerpo. Eso es asesinato. Entonces ya la persona, sí, no acepta lo que Hashem le da. Está bien, el dolor es insoportable, la situación es insoportable, pero ponte a mirar, de estar buscando soluciones en otras cosas. Comienza a sacar toda la impureza y toda la turma, toda la cripa, todas las cáscaras de pureza, de suciedad que tienes en tu corazón, que tienes en tu mente. ¿Sí? Si no trabajas hoy y mañana y pasar, ¿cuándo lo vas a hacer? Entonces, eso es lo que pasa en muchas personas. Al ignorar, ¿sí? Muchas cosas, hacen cosas malvadas y piensan que nunca van a tener retribución. ¿Sí? Al final, tienen retribución. Ahorita, cuando iba al médico, me monté y había una muchacha que no sé por qué razón insultó al conductor del bus. Cuando salió, volvió y le insultó otra vez. ¿Sí? Entonces, ¿cómo una persona puede cambiar cuando tiene ese... ¿sí? La persona cuando se enoja, ¿por qué? Porque sabe que puede cambiar y está detenido ahí. Tienes que salir y cambiar. ¿Sí? Entonces uno mira a las personas y las personas parece que no se observan por qué están viviendo enfermedades y un montón de cosas, porque creo que cuando Akadosh Baruj Hu creó la creación, la hizo perfecta. ¿Sí? Y no existía ni enfermedades, ni dolor, ni sufrimiento. Pero ¿qué hizo Adán? Adán y Java prefirieron que la muerte debe de la vida. Entonces, por eso, cuando una persona peca y hace transgresiones, lo que hace es que trae mal al, no así solo, al, porque su malo comportamiento, su mal ejemplo, ¿sí? Lo siguen los demás. Pero cuando hacemos cosas buenas y hacemos buenos ejemplos, esos ejemplos salvan miles de vidas. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando no existe entendimiento, cuando la persona lo que hace es cuestionar, ¿sí? Por eso es que el mundo es tan sabroso. Ustedes no han visto que el mundo es sabroso, pero nunca trae la felicidad. ¿Sí? Personas que van a la playa y al otro día están infelices. Hay otra persona que viene de viaje y cuando viene están cansados y critican hasta el viaje. Ay, ese avión fue esto. Ay, ese aquí. Ay, que sí lo. Ay, que sí fue aquí. Entonces, ¿para qué viajaste? O cuando te viene la factura de la cuenta de tarjeta de crédito, ahora tengo que pagar, ¿sí? Todas esas son consecuencias. ¿Por qué? Porque no canalizaste la situación. Solamente te dejaste llevar por el momento, por el deseo, ¿sí? Pero no vistes las consecuencias a corto y largo plazo. Por eso muchas personas tienen enfermedades de largo plazo, ¿sí? Entonces terminan que quitándose la vida y eso es lo que hace que para tratar de buscar alivio, al contrario, no vas a encontrar ningún alivio porque ahora vas al Gehinnom, al infierno. ¿Sí? No encontraste ningún alivio, eso no es ningún alivio. Eso es lo que quería decir. Y le diste realmente la llave en oro para que te fueras a la muerte.
Por eso cuando hay personas que hay que saber analizar bien, porque hay personas que dicen tantas cosas y aquí me pasó esto, pero cuéntame la historia completa y claramente no te la puede contar porque hay cosas que como seres humanos se nos olvida, pasando el tiempo se nos olvida, ¿sí? Lo que tú hacías a los 20 años, a los 15, ya no lo recuerda ahora, ¿sí? A menos que siga la maldad, ¿sí? Pero cuando una persona muy vagamente puede uno recordar, ¿sí? Lo que hizo, lo que a quien lastimó, algo pasó, ¿sí? En la vida. Por eso hay que estar haciendo teshuvah constantemente, porque hoy yo puede ser un día maravilloso, pero posiblemente hice algo mal, ¿sí? Y no me di de cuenta. Entonces hago teshuvah, ¿sí? Así que siempre, antes de uno hacer cosas, uno tiene que ver, no dejarse llevar por la emoción, por esa alegría fantasiosa, ¿sí? Por esa felicidad fantasiosa, porque eso es felicidad fantasiosa. Eso es como el desierto, que viste un oasis, tomaste esa agua y decidiste caminando y ya te volvió a dar sed. Entonces, eso es una fantasía completamente, ¿sí? El servir a Kadosh Baruj Hu posiblemente es fuerte y doloroso, ¿sí? Pero al final, la alegría es eterna, ¿sí? El que ríe y goza en este mundo con los placeres de este mundo, llorará en Olam Abba. Pero aquel que llora, aquel que pasa con alegría y enfrenta todo lo que Hashem nos envía, con esa fuerza, con ese entusiasmo, ¿sí? Con esa buena vibra, una forma positiva, va a encontrar alegría en Olam Abba, ¿sí? Así que es importante saber que cuando Hashem nos dice algo, no cuestionar, no estar preguntando por qué murió aquel persona más joven, aquel más mayor. Mira que el malvado tiene 80 años y esta persona que es Sadik tiene 20 y ya Hashem se lo llevó, ¿sí? Y aquel todavía haciendo maldad. El Sadik Hashem se lo llevó porque lo necesitaba. El malvado Hashem lo deja para que se destruya por sí mismo, ¿sí? Porque las malas cualidades, si la persona no tiene control de ellas y no las cambia, al final van a ser su propio dolor de cabeza, ¿sí? Así que todo, por eso dice la Torá en los Salmos, bienaventurado el joven que utiliza su fuerza para servir a Dios. Porque algún día va a envejecer y todas las malas consecuencias, todos los malos actos que hizo, los va a tener que retribuir y el sufrimiento dependiendo de su transgresión, de su nivel, ¿verdad? De su nivel Yetzirah, de mala inclinación, que es como Hashem lo va a buscar, ¿sí? Así que hijos, ¿sí? Si el calor te quema el cuerpo, no me quiero imaginar el guinón cuando te quiera quemar el alma, ¿sí? Y recuerda que el cuerpo no es el que está sintiendo. Inclusive con todos estos cambios y calores, Hashem nos está diciendo algo muy interesante. Cuídate, porque si así te duele el calor intenso, imagínate tú si yo te envío el bien. Y eso es lo que Hashem no quiere hacer. Así que aceptemos los sufrimientos, el dolor y todo con alegría, hagamos el mejor esfuerzo y que seamos siempre hacia adelante, confiando en el Kadosh Baruj Hu, sin cuestionar a Dios, dándole agradecimiento para todo el corazón. Que tengan maravilloso Shabbat. Nos veremos más tarde con un nuevo Shiur. Shalom Aleichem Beburah, y que este Shiur sea de bendición para Am Israel y para todos los enfermos. Que Kadosh Baruj Hu me lo cuide. Baruch atah Adonai Leolam Baed. Amén, amén. Y le damos gracias a nuestro amado rabino David Pinto para habernos en verdad instruido con este hermoso tema y a Kadosh Baruj Hu por su bendición. Hasta entonces, Shabbat Shalom. Un